Esta es la resolución de la lección del paralelo 1 del día de ayer. Solo es que ya lo estoy volviendo a repetir. La primera pregunta me dice lo siguiente. Considere el siguiente juego donde dos empresas deben decidir si coludir o cooperar para fijar precios o competir. ¿Ok? Entonces, cada empresa tiene dos tomas de decisiones. La empresa A y la empresa B pueden decidir entre cooperar para fijar precios con la otra empresa o no cooperar para fijar precios. Entonces, en base a eso me dice que se cumple ¿qué? Se cumple ¿qué? Algunos de los, vamos a leer cada una de las decisiones o cada una de las opciones que tenemos aquí. Dice, la estrategia de cada empresa aplicará es la que no coopera para fijar precios. La segunda me dice, tanto la empresa A como la B tienen estrategias dominantes. La tercera me dice, cooperar, ¿verdad? Genera un mejor resultado a ambas empresas, pero no tienen incentivos para implementarlo. Y la última me dice, en el equilibrio de Nash, cada una de las respuestas, ¿verdad? Dice que obtendrá una ganancia de 400. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver o cómo trataremos de resolver este juego de aquí? Recordemos, hay tres tipos de juegos. El juego en estrategias puras, en estrategias mixtas y los juegos secuenciales. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto en teoría de juegos. Como les estaba contando, en su momento, también hay otro que se llama juegos bayesianos, pero es la mezcla de dos de los anteriores. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es primero resolver el juego a través de estrategias puras. Es decir, vamos a ver si existe una estrategia dominante, ¿sí? Dentro de cada empresa y si esto nos lleva a un equilibrio Nash. Si no existen estrategias puras, tendríamos que resolverlo por estrategias mixtas. ¿Sí? Y ahí es que nosotros estimamos una función de probabilidad bajo una variable aleatoria Bernoulli y la función de beneficios, ¿verdad? Es la multiplicación de los pagos con las probabilidades. Ya hemos hecho eso anteriormente. Asumiendo que obviamente cada uno de los eventos o cada una de las decisiones son independientes e idénticamente distribuidos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a realizarlo a través de estrategias puras. Si no hay estrategias puras, estrategias mixtas. Eso es lo que hemos dicho. Perfecto. Pongámonos en la situación de la empresa A. Si la empresa B decide cooperar para fijar precios, la empresa A, ¿qué va a decidir? ¿Cooperar con un beneficio de 600 o no cooperar con un beneficio de 800? En este caso, como 800, el pago por no cooperar es mejor que el de cooperar, a la final termina siendo la decisión de no cooperar, siempre y cuando la empresa B coopere. En el caso del que la empresa B no coopere, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mejor para mí? ¿Cooperar con un pago de 300 o no cooperar con un pago de 400? ¿Cuál es mayor? En ese caso va a ser 400. Lo que me trata de decir es que sin importar la decisión de la empresa B, yo siempre voy a definir de que mi estrategia como empresa A, ¿cuál va a ser? No cooperar para fijar precios. ¿Sí? Entonces, ¿a eso qué es lo que definimos? La decisión o la estrategia, independientemente de la decisión o la estrategia que aplique la otra empresa, esa se la conoce como estrategia dominante. ¿Sí? Vamos a ver el caso por la empresa B. ¿Sí? El caso por la empresa B. Si la empresa A decide cooperar para fijar precios, ¿qué me va a convenir a mí mejor? ¿Cooperar con 600 o no cooperar con 800? No cooperar porque 800 termina siendo un pago mayor que 600. Por lo tanto, la empresa decide no cooperar cuando la empresa A coopera. ¿Qué pasa cuando la empresa A no coopera? Pues aquí nosotros vamos a ver que el pago, ¿verdad? Aquí vamos a considerar el pago de aquí va a ser, si la empresa B, si mi empresa coopera, recibe un pago de 300 y si no, un pago de 400. ¿Cuál es mayor en este caso? Entonces, en este caso termina siendo 400 mayor que 300, por lo tanto, la estrategia que voy a aplicar va a ser sí o sí no cooperar. Entonces yo, como empresa 2,
voy a decidir que independientemente de la decisión de la empresa A, ¿verdad? O como empresa 1, yo voy a decidir sí o sí no cooperar. Porque en toda situación, esa es la que me va a dar un mayor nivel de beneficios. ¿Ok? Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta de que al final solo existe una sola intersección de las flechas o de las decisiones. Esto nos da como resultado de que este 400 y 400 corresponde al equilibrio de Nash. Nosotros hemos dicho que en estrategias puras, el equilibrio de Nash, ¿qué va a ser? La intersección de la toma de decisiones de estrategias dominantes. Yo como empresa decido que mi estrategia dominante esté de aquí y como empresa B, mi estrategia dominante está de acá. La intersección de ambas opciones, ambas estrategias, dan como resultado el equilibrio de Nash. ¿Ok? Entonces, con eso nosotros estaríamos confirmando de que el equilibrio de Nash, cada una de las empresas obtendrá una ganancia de 400. Listo. Por eso esta de aquí es correcta. La siguiente, tanto la empresa A como B tienen estrategias dominantes. Si ustedes se están dando cuenta, independientemente de las decisiones de la otra empresa, yo siempre voy a escoger no cooperar para fijar precios. Por lo tanto, sí. Y la primera opción me indica de que obviamente, ¿verdad? Eh, des- como desprendida de la segunda opción, es que nosotros sabemos que la estrategia dominante va a ser no cooperar para fijar precios. ¿Sí? Cada una de ellas va a dar esa decisión. Muy bien. Este tercero de aquí es algo interesante. Cooperar genera un mejor resultado a ambas empresas, pero no tienen incentivos para implementar. Y aquí va a tocar un tema muy interesante que es lo que corresponde a desvío. ¿Sí? Desvío se define así como que existen incentivos para dejar a un lado un acuerdo colusivo, que en este caso es cooperar y cooperar, ¿sí? Si ambas cooperan, significa de que ambas empresas se van a esforjar como un acuerdo colusivo, ¿ok? Entonces, el desvío significa de que yo como empresa B voy a obtener mejores beneficios, ¿verdad? Si yo me desvío del acuerdo colusivo, ¿sí? Es decir, si yo como empresa B no le aviso a la empresa A que yo voy a cooperar, que en un primer momento nosotros habíamos dicho cooperemos, ¿sí? Para obtener los mayores beneficios posibles. Entonces, cada uno 600 con 600 a método seguro. La empresa B, ¿verdad? Como la empresa A sabe de que ella sí o sí va a cooperar, entonces la empresa B, ¿verdad? Tiene ese incentivo de pasar de 600 a 800 cuando cambia su estrategia a no cooperación. ¿Ok? Entonces, si no tiene no cooperación, eso va a generar de que la empresa A termine perdiendo, ¿sí? Y que la empresa B termine ganando, termine desviando su toma de decisión hacia una opción menos viable que un acuerdo colusivo. Por lo tanto, como la empresa A, ¿verdad? Sabe de que eso también puede ocurrir con la empresa B, la empresa A también tiene esa opción. Por lo tanto, también tiene la probabilidad de que se desvíe de este ejercicio de aquí o de este acuerdo colusivo. Entonces, eso es lo que corresponde a esta parte de desvío. Cooperar genera un mejor resultado, sí. ¿Por qué? Porque los pagos por cada uno de las empresas es mayor que como si no estuvieran cooperando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cada una de las empresas tienen desvíos, es más tentable, ¿verdad? Hay una tentación por parte de las empresas para que ellos tomen la decisión de no cooperar. ¿Cuál es esa tentación? Pasar los beneficios de 600 a 800, en ambos casos. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Por eso es que cada una de las cuatro son respuestas correctas. En la pregunta 2, que ya es una parte de ejercicios, no de teoría. Esto de aquí tuvo teoría y práctica. Me dice, sobre el equilibrio de Nash. Y aquí vienen los literales. Los equilibrios de Nash no son estratégicamente estables. Solo puede existir un único equilibrio de Nash. Para alcanzar un equilibrio de Nash es necesaria la cooperación entre las partes.
Si todos los jugadores tienen estrategias dominantes, el equilibrio de Nash será que cada uno juegue su estrategia dominante. Ocurre en el punto donde se intersectan las funciones de mejor respuesta de todos los participantes. ¿Ok? Vamos a revisar opción por opción. El primero no es una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta de que si existen estrategias dominantes, el equilibrio va a ser sí o sí ese punto de ahí. Por lo tanto, es un equilibrio estratégicamente estable. ¿Ok? No puede ocurrir el caso estratégicamente estable. Esto corresponde a las estrategias puras. Eso significa de que mi estrategia nunca va a cambiar. ¿Sí? Estratégicamente estable significa de que las estrategias de una empresa o de un jugador nunca van a cambiar. ¿Ok? La segunda opción corresponde a que solo puede existir un único equilibrio de Nash. Sí y no a la vez. Sí, cuando existen estrategias dominantes, por lo tanto solo va a haber un equilibrio de Nash en estrategias puras. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando existen estrategias mixtas? O cuando yo quiero hallar un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Existe más de un equilibrio de Nash. Existen dos o tres puntos en los cuales son, por así decirlo, socialmente óptimos entre ambos jugadores. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si, dependiendo de la toma de decisión, si la empresa A, ¿verdad?, decide no cooperar y la empresa B decide no cooperar? ¿Qué hubiera pasado si la empresa A cooperara? Solo para poner como ejemplo. Si la empresa A cooperaba, entonces yo como empresa B también coopero. ¿Por qué? Porque también me dan beneficios más seguros. ¿Y eso qué me va a dar igual? A que mi toma de decisión como empresa B va a depender de la toma de decisión de la empresa A. Y va a haber dos equilibrios en Nash. Uno para una estrategia y la otra para otra estrategia. ¿Cómo resolvemos ese ejercicio o ese caso de ahí? A través de estrategias mixtas. ¿Por qué? Porque hay dos equilibrios en Nash en estrategias puras. Es por eso de que esta no es una opción factible. El tercera opción, ¿verdad?, me indica de que para alcanzar un equilibrio de Nash es necesaria la cooperación entre las partes. No necesariamente. Llegase a ser el caso, esto solo va a poder ser aplicado siempre y cuando una de las opciones de ambos jugadores sea cooperar, ¿verdad? Sea cooperar y que el pago o que la toma de decisión genere un contexto lo suficientemente óptimo para que la mejor opción posible o la que dé el mayor beneficio posible sea cooperar, ¿sí? La cuarta opción me indica que si todos los jugadores tienen estrategias dominantes, al igual que el juego anterior, ¿sí?, al igual que este juego de aquí, el equilibrio de Nash será que cada uno juegue su estrategia dominante. Así es. Y ya lo hemos visto en el ejercicio anterior, de que jugando estrategias dominantes vamos a hallar un equilibrio de Nash en estrategias puras. ¿Ok? Y en la última opción tenemos que ocurre en el punto en que se intersectan las funciones de mejor respuesta. Esto normalmente ocurre en los modelos oligopólicos. En todo modelo oligopólico nosotros queremos hallar equilibrio de Nash. Solo es que para hallar ese equilibrio de Nash, nosotros no definimos de por sí una forma o un método definido, sino es que establecemos una función de mejor respuesta. No lo establecemos en forma de tabla, ¿verdad? No lo establecemos en forma de tabla cuando son modelos oligopólicos, sino es que establecemos una función de mejor respuesta que nos va a dar un equilibrio de Nash. Es muy diferente a que nosotros tengamos las funciones de mejor respuesta y que esos resultados vayan a ser colocados dentro de una tabla donde la toma de decisión sea diferente. Por ejemplo, de competir a través de un modelo duopólico Lavertrán o competir a través de un modelo duopólico o de sencillamente coludirse. ¿Ok? Eso dependerá del contexto y de lo que me esté pidiendo el ejercicio. Pero en general, en modelos duopólicos, siempre ocurre de que el equilibrio de Nash está dentro de las funciones de mejor respuesta o las funciones de mejor reacción, como normalmente acostumbramos a decir. ¿Ok? Siguiente pregunta. En la pregunta 3 me indican lo siguiente.
Una empresa monopólica tiene un costo de producción unitario constante e igual a 16 dólares por unidad. La curva de demanda que enfrenta está dada por esa forma de ahí. Responda a las siguientes preguntas. Hay 2 o 3 preguntas, ¿verdad? No, dependiendo de cuál fue la versión que a ustedes le tocó, ¿verdad? Pero tienen una estructura muy similar. Así que vamos a definir lo siguiente. ¿Cuál es la información que me está dando? Me está dando la función de demanda, una función de demanda directa, así que necesito sacar y hallar la función de demanda inversa, como precio igual a una función que depende de la cantidad de producción. ¿Y esto que me están dando aquí qué es? Me dice que tiene un costo de producción unitario. Es decir, la variación del costo con respecto a una unidad producida es constante igual a 16. ¿Eso qué significa? De que ese 16 dólares corresponde al costo marginal. Esto de costo de producción unitario constante significa de que es el costo marginal, es la variación del costo, ¿verdad? Con respecto a la variación en un nivel de producción o en una unidad de producción. ¿Ok? Entonces, con toda esa información es que nosotros vamos a hallar, ¿verdad? Lo que nos está pidiendo. Ok. Vamos a ver si lo podemos colocar acá. Me dice que tiene el costo marginal constante igual a 16 y la curva es Q igual a 20 menos 0.125T. ¿Ok? Esto al momento de que nosotros lo llevamos a una función inversa, ¿verdad? Va a ser precio igual a 160 menos 8Q. Ok. Déjenme comprobar. Sí. 160 menos 8Q. Perfecto. Ok. Esa es la información que me da. Me dice, el ingreso marginal de la empresa es 0 cuando el nivel de producción es de... Aquí es interesante. Me pide ingreso marginal. Lo primero que debemos tener en cuenta que es empresa monopólica. Si la empresa es monopólica, ¿sí? ¿Esto qué significa? De que para hallar el ingreso marginal es la derivada, ¿verdad? De precio por cantidad, precio como una función que depende de Q, multiplicado por Q dividido con respecto a Q. ¿Ok? ¿Esto qué va a ser igual? Es 160 menos 8Q, pero todo esto, ¿verdad? Lo multiplicamos por Q. Entonces va a ser 160Q por 8Q al cuadrado. Este es el ingreso total. Lo derivamos con respecto a Q y vamos a tener el ingreso marginal. Va a ser 160 menos 16Q. Si me dice que quiere que el ingreso marginal sea 0, ¿cuánto es ese nivel de producción? Igualamos a 0 entonces. Entonces, esto de aquí, ¿verdad? Q es igual a 10. Ustedes lo pueden hacer después, pueden despejar. Yo ya tenía la respuesta por acá. Entonces, el ingreso marginal de la empresa es 0 cuando el nivel de producción es de 10 unidades. El nivel de producción que maximiza las ganancias del monopolio es de... Y aquí vamos a ponerlo algo interesante. Me dice que el nivel de producción, ¿sí? Que maximiza las ganancias del monopolio es de ¿cuántas unidades? Y para hallar ese beneficio máximo del monopolio, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer? Ingreso marginal igual al costo marginal. Donde el ingreso marginal, ¿qué era? La parte de acá arriba, la que ya hemos hallado. Por lo tanto, va a ser 160 menos 16Q, ¿verdad? Igual a ¿cuánto? Igual al costo marginal. ¿Pero qué había dicho? De que el costo marginal era constante igual a 16, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad? Va a ser algo así como 144 igual a 16Q.
Esto lo pasamos a dividir y me da que Q es igual a 9. Entonces la producción es de 9 unidades. Ese Q, esa unidad, son 9. Perfecto. El precio que cobrará el monopolio por cada unidad del producto será de $88. ¿Sí? Ya me lo está dando el ejercicio. Con estas dos informaciones, ¿verdad? Me dice, los beneficios del monopolio serán de ¿cuántos dólares? Entonces aquí va a ser precio por cantidad, ¿sí? P por Q, los beneficios del monopolio, del mono, va a ser precio por cantidad, $9 por 88 que me está dando el ejercicio, menos, y aquí vamos a poner algo interesante. ¿Menos qué? Si nosotros sabemos que el costo marginal es constante, normalmente, ¿qué habíamos dicho? Que los monopolios en su estructura de costos siempre se enfocan en el largo plazo. ¿Qué habíamos dicho en el largo plazo? De que su estructura de costos no tenía costos fijos. Eso es lo que habíamos dicho desde la unidad 3, desde el primer parcial. Por lo tanto, si yo llego a integrar la función de costo marginal, me va a dar el costo total. Y esa constante termina siendo cero porque no hay costos fijos. Por lo tanto, si nosotros antiderivamos ese 16, va a ser 16 por Q. ¿Y cuánto es Q? 9. 16Q. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos aquí es que al final, déjenme hacer los cálculos aquí, 9 por 88 me da 792 menos 144. ¿Ok? Y esto al final me da $648. Esos son los beneficios del monopolio. ¿Sí? Si existiera competencia perfecta, ¿sí? La cantidad total producida sería de, en esta parte de aquí, ¿verdad? Cuando es competencia perfecta, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Precio igual a costo marginal. Por lo tanto, en competencia perfecta, el precio tenía que ser de $16. ¿Y qué hago con esa información? La coloco en la función de demanda directa de la empresa, ¿verdad? Del monopolio, para poder hallar la producción en ese nivel. Va a ser Q igual a 20 menos 16 sobre 8, que eso es 0.125 por Q, por precio. Lo cual me va a dar que es 20 menos 2 igual a 18. Entonces la producción es de 18 unidades, ¿sí? La producción aquí es de 18 unidades y acá son de $16, ¿sí? El precio. Y la última, la G, es algo interesante. Bajo competencia perfecta, el beneficio de la empresa, ¿cuánto será igual? Y aquí nosotros debemos recordar algo. ¿Qué habíamos dicho con respecto a lo que correspondía de mercado monopólico? Que su estructura de costos estaba enfocado al largo plazo, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho en la unidad 3? Los beneficios en el largo plazo de una empresa, ¿a cuánto tenían que ser igual? En el largo plazo, las empresas van a obtener un beneficio de $0. Eso es lo que habíamos dicho, por la entrada y salida, ¿verdad? Dentro del mercado de varias empresas, que van a hacer que nuevas empresas entren al mercado y otras salgan, manteniendo el equilibrio, ¿verdad? Y que al final los beneficios de cada una de las empresas iban a ser de $0. No iban a ganar, no iban a perder. ¿Ok? Entonces, yo, sin necesidad de tener conocimiento, sin necesidad de aplicar la fórmula de beneficios, si yo conozco esa información o esa parte de ahí, si yo la dominaba bien en el primer parcial, no debería haber tenido problema al momento de calcular beneficios. ¿Sí? Así de sencillo hubiera sido. Ok.
Vamos a ver con la siguiente pregunta. La pregunta 4, ¿verdad? Que tengo aquí. Me da un gráfico y me da una cierta información. Dos firmas constituyen un oligopolio que produce un bien diferenciado. Ojo, oligopolio bien diferenciado. Las empresas compiten utilizando como variable estratégica el precio del producto. Muy bien, el precio del producto. Entonces, aquí, ¿sí? Nosotros nos estamos refiriendo a que las empresas están compitiendo a través de un duopolio a la Bertrand. ¿Por qué? Porque es el único modelo oligopólico que nosotros aprendimos cuya variable de decisión, ¿qué es? El precio. Cournot y Stackelberg corresponden a modelos de cantidades. Así que tengamos eso en cuenta. Me dice, las funciones de mejor respuesta de cada una de ellas están representadas en el gráfico de aquí, donde P sub 1, la línea azul, con respecto a P sub 2, es la función de mejor respuesta en la empresa 1 al nivel de precios que escoja la empresa 2. Y P sub 2 con respecto a P sub 1 es la función de mejor respuesta en la empresa 2 al nivel de precios que escoja la empresa 1. ¿Ok? Y me dan las gráficas. Y me piden lo siguiente. Si la empresa 1 establece el precio de su producto en $25, la empresa 2 venderá su producto en tantos dólares. Así que nosotros no podemos hacerlo de dos formas. ¿Sí? La primera, que hubiera sido extremadamente buena que lo hubieran aplicado dentro de la lección, es que lleven estas ecuaciones, ¿verdad? Estas gráficas a ecuaciones. Recordemos, las funciones de mejor respuesta son ecuaciones lineales de primer grado, con una incógnita. Entonces, lo que nosotros vayamos a obtener en esta parte de aquí va a ser fácilmente hallar las ecuaciones, tenemos los puntos que podemos definir, ¿sí? Como esto está en base a una gráfica, no hay ningún problema. Y en base a eso podemos llevarlo a un modelo. Con el modelo reemplazamos lo que nos está pidiendo, ¿sí? Cada una de las empresas, ¿ok? Y con eso nosotros hallamos y definimos. E inclusive para hallar el equilibrio de Nash, nosotros podríamos haber usado eso de ahí para poder hallar ese equilibrio. O de otra manera, ¿verdad? Que es la forma en que yo les voy a enseñar, o les voy a dar a conocer ahorita, es a través de analizando la gráfica. ¿Ok? Debemos de tener en cuenta algo. Primera cosa, dentro de un monopolio o dentro de un oligopolio de la Bertrand, ¿qué daba? Necesitamos saber que el precio, ¿verdad? De un producto, dependiendo del otro, ¿verdad? La demanda del mercado va a escoger a la demanda o a la empresa que tenga el menor precio del mercado. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A un precio de 10, ¿verdad? La empresa 1 toma un precio de 10, ¿sí? Mientras que la empresa 2, ¿verdad? Toma un precio de 35. Así es como se analiza estas funciones de aquí. ¿Ok? Por ejemplo, el primero me dice, ¿qué pasa si la empresa 1 establece un precio de $25? Justamente aquí. ¿Qué pasa si el precio es de $25? Subo 25, ¿verdad? Paso acá y llego a la otra función, a la función de la empresa 2, ¿sí? Que es la roja. Luego de eso, ¿verdad? Veo dónde se representa en el eje Y, que en este caso es el eje P sub 2. Perfecto, está entre 40 y 45. Eso significa que corresponde a 42.5, ¿sí? Porque es la mitad de 40, entre 40 y 45. Entonces, 42.5 va a ser el precio cuando la empresa 1 establece el precio de $25. A su vez, si la empresa 2 vende su producto en 55, la empresa 1 decidirá vender el suyo en. Y aquí revisamos. ¿Qué empresa es la que me está dando el precio? Muy bien. Me dice que es la empresa número 2. Entonces es en este eje de aquí. Sí.
empresa 2. Me dice que vende su producto en 55, en esta línea de aquí. Entonces aquí va a ser la demanda, ¿verdad? A ese nivel de precios. Pero nosotros intersectamos este precio con la demanda 1, ¿verdad? Con la función de mejor reacción de la empresa 1 y lo ploteamos, ¿verdad? En el eje X para ver dónde cae el precio. Entonces va a ser 55, cae justamente aquí, bajamos, oh sorpresa, 42.5 también, ¿sí? Entonces cuando la empresa vende su producto en 55, la otra empresa va a vender su producto en 42.5. Ok. ¿Cómo identificamos el equilibrio de Nash al momento de analizar gráficas? La intersección de ambas empresas corresponde al equilibrio de Nash, ¿sí? Este va a ser el precio de la empresa 1, este va a ser el precio de la empresa 2. Entonces, aquí, ¿verdad? La empresa 1 toma un precio de $40 y la empresa 2 toma un precio de 50. ¿Ok? Si ustedes pueden hacerlo de la otra forma de la que les estaba comentando, tomen el punto inicial y el punto final de cada uno de ellos, hallen la pendiente, aplican la ecuación de la recta y hallen las funciones de mejor reacción. ¿Ok? Entonces en esa parte ahí como que no hay inconvenientes. ¿Hasta ahí alguna duda que ustedes tengan? No, ninguna. Ya, perfecto. Entonces vamos a seguir con el siguiente. La pregunta 5 tiene un esquema muy parecido al anterior. Sí, a la pregunta 1. Aquí me dan inicia guerra de precios, no inicia guerra de precios. Tienen un juego, ¿verdad? Donde van a competir, ¿sí? Donde quieren o no quieren competir. Y ustedes tienen que decidir. La estrategia dominante de la empresa B, ¿cuál es? Y vamos a analizarlo, ¿sí? Al igual que la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué pasa si la empresa B decide no iniciar una guerra de precios? La empresa A, ¿verdad? ¿Qué le va a hacer mejor a ellos? ¿Iniciar o no iniciarla? En este caso, ¿verdad? Va a iniciar la guerra de precios. ¿Por qué? Porque un beneficio de 1000, que es por guerra de precios, es mayor que 400 por no iniciarla. Pero si la empresa B inicia la guerra de precios, la empresa A, ¿qué va a decidir? ¿Iniciarla o no iniciarla? Si no la inicia, ¿verdad? Pierdes 100, ¿sí? Y si la inicia, pierde 500. ¿Cuál sería mejor? En este caso, ¿verdad? La empresa A decide no iniciar la guerra de precios. Aunque, ¿verdad? La decisión anterior, cuando la otra empresa no iniciaba, era ¿cuál? Iniciarla. Y aquí hay algo interesante. Hay dos decisiones que dependen de la empresa B, ¿sí? Depende de la decisión que toma la empresa B. ¿Eso qué significa? De que es probable de que nos estemos enfrentando a un juego de Nash que pueda ser resuelto a través de estrategias mixtas. Sí, asignar probabilidades y todo lo que compete. Vamos a ver con el caso de la empresa B. ¿Qué pasa si la empresa A inicia la guerra de precios? ¿Cuál va a ser mejor para mí? ¿No iniciarla o iniciarla? Para mí, obviamente, va a ser mejor iniciarla, porque 1000 es mejor que 400. Entonces, ¿qué pasa si la empresa A la inicia? ¿Cuál va a ser mejor para mí? Iniciarla, ¿verdad? Con menos 500 o no iniciarla con menos 100. En este caso va a ser no iniciarla porque menos 100 es mejor o es menos peor que menos 500. Entonces, ¿qué estamos dándonos cuenta? De que las decisiones de ambas empresas va a depender de la decisión de la otra. Entonces, ¿qué tratamos de decir? Primero, de que no tiene estrategia dominante. ¿Sí? Porque me está preguntando, ¿cuál es la estrategia dominante de la empresa B? Tanto empresa A como empresa B no tienen estrategias dominantes.
Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Cálculo de probabilidades, modelar la variable aleatoria Bernoulli de ambas empresas y hallar los beneficios correspondientes a cada empresa en base a el modelo de estrategias mixtas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se debe de hacer en este caso. Muy bien. Vamos a ver unas 3 preguntas más. ¿Sí? 3 preguntas más que corresponden a esta parte de modelo, bueno, la parte teórica, ¿sí? Que las vi muy interesantes y aparte tienen mucha teoría detrás. La primera me dice, el método de inducción hacia atrás, el que solemos usar al momento de hallar equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? La primera opción me dice, es el método de buscar un equilibrio de Nash eliminando iterativamente estrategias dominadas. Esto no ocurre en inducción hacia atrás, porque eso es lo que normalmente vemos al momento de modelar, ¿verdad? Un equilibrio de Nash a través de estrategias puras. Ojo, estrategias puras, nosotros eliminamos las estrategias dominadas o las estrategias menos factibles al momento de buscar la mejor cantidad de beneficios posible. ¿Sí? La siguiente opción me dice, es el método de buscar un equilibrio de Nash a través de la medición de la capacidad de producción de las empresas. No. ¿Por qué? Sí es un equilibrio de Nash, pero el objetivo no es analizar la medición de la capacidad de producción. Nuestro objetivo es conocer o tomar en consideración el mejor pago posible o la mejor decisión posible en base a qué es lo que vayan a hacer las otras empresas. ¿Sí? Entonces consideramos qué es lo que puede estar haciendo la empresa 3, consideramos qué puede estar haciendo la empresa 2 y nosotros como empresa 1 tomamos decisión en base a eso. La tercera opción me dice lo siguiente, es el método de buscar un equilibrio de Nash utilizando el mecanismo de prueba y error para encontrar los mejores resultados posibles. Ese mecanismo de prueba y error normalmente se lo ve en juegos iterativos, ¿sí? Cuando el juego no es que queda solamente ahí en la decisión. Por ejemplo, de que yo tomo la decisión ahora, ¿verdad? La empresa 2 toma la decisión, la empresa 3 toma la decisión y ahí murió el juego. O ahí murió el mercado. Eso no es lo que ocurre en la vida real, ¿sí? Sino es que después de tomar la empresa 3, ¿verdad? Es probable de que la empresa 2 vuelva a tomar decisión en base a la decisión de la empresa 3. Y luego, yo como empresa 1, vuelvo a tomar decisión. Y en base a esas dos opciones, ¿verdad? De esas dos decisiones, la empresa 3 vuelve a tomar decisión. Y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. De esa forma, ¿verdad? Tenemos un juego iterativo. ¿Sí? Con estos juegos iterativos, normalmente vamos a buscar un equilibrio de Nash a través de prueba y error. ¿Sí? Y para eso existen diversas clases de estrategias, como las estrategias gatillo, trigger, o las estrategias ojo por ojo. ¿Sí? En las cuales se castiga si una de las empresas decide tomar una opción que para las otras se ven plenamente afectadas. Ese no es el caso ahora, pero el punto es que la inducción hacia atrás no se enfoca en eso. ¿Sí? El último me dice, es el método de buscar un equilibrio de Nash partiendo de las decisiones finales y razonar cuál es el camino que las lleva a ellas. Este es el que mejor puede definir, por así decirlo, de todas las 4 opciones, qué significa un método de inducción hacia atrás. Y es necesario o es conveniente que ustedes lo puedan tener claro. Es un método para hallar un equilibrio de Nash, ¿verdad? Tomando en consideración las decisiones de las últimas empresas o tomando la decisión de los últimos jugadores y en base a eso, ¿verdad? Revisamos y revisamos la toma de decisiones de las demás empresas para nosotros tener el mayor beneficio posible. ¿Sí? Entonces es la última. La siguiente pregunta me dice, se dice que una situación de decisiones estratégicas es del estilo del dilema del prisionero. ¿Cuándo? Me dice
La primera me dice, los incentivos individuales llegan a obtener un resultado peor que aquel que se alcanzaría cooperando. Si nosotros recordamos el dilema del prisionero, no lo hemos tocado en ayudantías, pero me imagino que en algún caso, como para introducción a teoría de juegos, lo tocaron. ¿Sí? Eh, el dilema del prisionero, solo para resumirlo de manera puntual, hay dos personas que han sido acusadas por un delito. Ambas están separadas, así que no se pueden comunicar, ¿verdad? Y el comisario, la persona o la autoridad que está a cargo, les indica que la persona que termine hablando, ¿verdad? Y diciendo qué fue lo que realmente ocurrió y culpando a la otra persona, ¿verdad? Eh, ella termina siendo libre, mientras que la otra persona, ¿verdad? Se lleva 10 años de cárcel, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si ambos callan? Ambos van a recibir una penalidad, ¿verdad? De 1 año cada uno. Pero ¿qué pasa si ambos hablan? Ambos van a recibir una penalidad de 5 años. Pero ¿qué pasa si uno habla y el otro no? El que habló quedó libre y el otro recibe los 10 años de condena. Eso es lo que me dice el dilema del prisionero. Y ustedes, como prisioneros o como partes de ese juego, ¿qué decisión tomarían? En base a eso, ¿verdad? Nosotros podemos decir que la respuesta correcta es este de aquí. Los incentivos individuales llevan a obtener un resultado peor que aquel que se alcanzaría cooperando. Porque, ¿cuál es mi incentivo? De quedar libre. Entonces, es más probable, ¿verdad? Al igual que el ejercicio anterior, de que nosotros terminemos hablando, ¿verdad? Con el propósito de quedar libre y, oh sorpresa, la otra persona, pensando de la misma manera que ustedes, también habla. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Equilibrio de Nash termina generando de que ambos reciban 5 años de condena en vez de salir libres. O inclusive, si ustedes no hubieran cooperado, ¿verdad? Ustedes hubieran recibido o 10 años o 1 año. Y obviamente, considerando y pensando, sabiendo cómo es la toma de decisión de la otra persona, entonces nos terminaría afectando. Entonces, en vez de terminar ayudándonos, ¿sí? Esa toma de decisión individual, nos vamos a tener un resultado peor que el que nosotros habíamos pensado. ¿Ok? Esto de aquí hace referencia a que si yo pienso de manera individual, voy a tener 5 y 5 años, pero si yo pienso de manera cooperativa, voy a terminar teniendo 1 año cada uno. ¿Sí? Solo como para darles un incentivo. La segunda opción me dice, los incentivos individuales llevan a cooperar para alcanzar el mejor resultado posible para todos. Nuevamente, dentro del dilema prisionero, el mejor incentivo o la mejor decisión no es cooperar. Y nosotros hemos visto que en más de un juego, no necesariamente que sea el dilema del prisionero, vemos esto de aquí de que cooperar no es la mejor opción, ¿sí? Como el caso de las empresas que hubieran sido de que no hubieran iniciado guerra de precios, o como el caso de la empresa en la pregunta 1, hubiera sido mejor cooperar, pero su decisión, su beneficio individual les pudo más que el beneficio cooperativo. ¿Ok? Y es algo irónico, porque si ustedes se ponen a sumar los beneficios de cada uno de los pagos, aquí son 1200, 1100, 1100, 800. El mayor de ellos, ¿cuál es? Cooperación. Pero aún así, sin considerar eso, el beneficio va a ser el menor de todos. ¿Sí? Solo como para que lo tengan en cuenta. Eso es una prueba gráfica, ¿verdad? De que la segunda opción no lo es. El tercero me dice, siempre es bueno cooperar para una de las partes, pero desviarse para las demás. Normalmente, cuando existe este incentivo, las dos se terminan desviando. ¿Ok? Y la última me dice, no existen estrategias dominantes. Si nosotros revisamos y esquematizamos el juego del dilema del prisionero, va a existir una estrategia dominante para cada uno para cada uno de las personas. ¿Sí? Entonces, para tenerlo a consideración de que en realidad sí existen estrategias dominantes dentro del dilema del prisionero.
Y la última pregunta, dentro de la parte teórica, me dice lo siguiente. Una estrategia dominada es, y debemos recordar con respecto a estrategia pura o estrategia dominante y estrategias dominadas. Las dominantes eran las que siempre sí o sí se iban a escoger, y las dominadas son las que no se iban a escoger y las que se iban a eliminar porque no iban a ser las más rentables, ¿sí? Entonces, en base a esa información, ¿qué tendríamos que decidir? Una empresa, una estrategia que un jugador jamás elegiría, pues todas las demás ofrecen mejores beneficios. Esta puede ser. Tengo que revisar las otras. Toda estrategia que no forma parte de un equilibrio Nash. Normalmente, ¿verdad? Existe estrategias que forman parte del equilibrio de Nash, como el caso de estrategias mixtas, y no necesariamente son estrategias dominadas. La tercera me dice una estrategia que no constituye una amenaza creíble. No necesariamente tiene que ser una amenaza creíble, ¿sí? Una estrategia dominada puede ser una amenaza creíble, solo es que su impacto sobre los jugadores no genera tanto beneficio. Solo para que lo tengan en cuenta. Y al final me dice una estrategia que no siempre es la mejor respuesta a la estrategia del oponente. No me da mucha información sobre en base a qué juego que yo me estoy tratando, ¿verdad? Pero me dice una estrategia que no siempre es la mejor respuesta a la estrategia de un oponente. Esto más se enmarca a estrategias mixtas, ¿sí? Una estrategia que va a ser rechazada al momento de que el oponente tome una decisión. Solo es que va a depender mucho de que si la decisión va a ser la misma independientemente de la estrategia del oponente. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros podemos decir de que la primera es la mejor. Es la que puede definir con manera más efectiva qué es lo que significa una estrategia dominada. ¿Sí? Una estrategia que un jugador jamás elegiría, pues todas las demás ofrecen mejores beneficios. Eso es una estrategia dominada. Solo para que lo tengan ahí en cuenta. Ok. Hasta ahí no hay ninguna duda. A ver. Ok. Eh, 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 eh. Algo interesante de lo que estaba revisando en este fin de semana era esto de aquí. No sé si ustedes han escuchado, Epic Games, los creadores de Fortnite, están buscando el apoyo de grandes empresas del sector de videojuegos para formar una coalición contra Apple. ¿Sí? Esto es, si ustedes empiezan a empapar del asunto, ustedes ven la aplicación directa de lo que nosotros estamos viendo en teoría de juegos y mercados oligopólicos dentro de esta parte en la vida real. Solo para darles el contexto, Apple normalmente cobra un 30% de comisión con respecto al precio de los productos que ofrece en la Apple Store por encima del precio normal, ¿sí? Por el simple hecho de que está ofreciendo su producto dentro del Apple Store. Entonces, esto no le ha gustado mucho a Epic Games, lo cual ha hecho crear una plataforma diferente a un precio menor que el que suele estar dentro de la Apple Store, ¿verdad? Y que sea adaptable para iOS, ¿sí? Esto generó de que Apple termine demandando a Epic Games, ¿verdad? Por pelea deshonesta, mientras que Epic Games refuta y ha puesto una contrademanda de que Apple está generando prácticas monopólicas, ¿sí? Dentro de esa parte de ahí, ¿verdad? Esto es un claro ejemplo
solo para poder comprender más allá de la noticia, es que estas dos empresas están haciendo una competencia a la Beltrán, ¿sí? Ambos están, ¿cuál es su regla de decisión? El precio. Apple cobra un 30% adicional al precio que suele cobrar Epic Games. Así que si nosotros recordamos el doctor de la Beltrán que decía de que la empresa que tenía el menor precio, ¿qué era lo que ocurría? Se llevaba todo el mercado. Entonces, eso ha afectado seriamente a Apple y por eso es que ha puesto esta parte de aquí de la demanda, ¿sí? Y Epic Games, como para forma de defenderse contra esa demanda, ha dicho o ha tratado de defender de que eso ha tenido una repercusión monopólica. Lo más interesante del caso es que una semana o 2 semanas después, Fortnite fue sacado de Play Store, ¿sí? De la plataforma de aplicaciones de Google, como para dar a conocer, como para dar una señalización de que Apple y Google se han coludido para sacar a Epic Games del mercado, solo para que vean el contexto de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es, tenemos tres empresas en el mercado, Apple y Google se colusionan, ¿verdad? Para sacar a Epic Games del mercado, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede hacer Epic Games? Como es una empresa que a lo mejor no tiene tanta reputación como Apple y como Google, entonces está buscando la coalición de otras empresas del sector para que su cuota de mercado sea mayor que la de Apple y la de Google. Eso va a generar de que todas las empresas en conjunto tengan poder de mercado. Cuando tienen poder de mercado, nosotros si hemos revisado las fuerzas competitivas de Porter, tienen decisión en la toma de decisiones de las dos empresas. Es un ejemplo muy claro de lo que nosotros estamos viendo dentro de la vida real, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver esta clase de noticias sobre esta información, ¿sí? Se pueden estar dando cuenta de todo lo que está ocurriendo de esta situación de aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre dentro de la vida real. Y ustedes si ustedes estuvieran dentro de la gerencia estratégica de Epic Games, ¿qué es lo que harían? Entonces nosotros tendríamos que llevar esto, ¿verdad? A un modelo de un juego, como les acabé de decir, a lo mejor de modelo de Bertrand, o a lo mejor esa no sería la mejor opción, sino es que tendríamos que llevarlo a un modelo de Stackelberg o un modelo de Cournot, para ver cuál es la decisión que toma Apple y la que toma Google, sobre qué es lo que puede estar ocurriendo, con el objetivo de mantener beneficios, fidelizar a los clientes para que no se vayan a las otras plataformas de pago, ¿sí? Entonces, eso es como un contexto de lo que realmente está ocurriendo dentro de la vida real. Entonces, eh, eso solo para darle contexto, ya que ya estamos terminando con lo que corresponde a este tema de teoría de juegos, y darle esta situación de que es 100% aplicable lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? A lo mejor no podemos adentrarnos un poco más porque necesitaríamos información un poco más específica sobre el nivel de beneficios, sobre beneficios proyectados, información que necesitaríamos para plantear esta clase de juegos, ¿sí? Eh, Hasta ahí no hay ninguna duda con respecto a este tema. No, ya, perfecto. Entonces, si es así, ya dejaríamos la sesión finalizada, ya daríamos por finalizada la sesión.